con Dios. Este día es la oportunidad que el Señor tiene para nosotros. A veces decimos, Señor, ¿qué va a pasar hoy? Ojalá abras alguna puerta. Esta es la puerta abierta, el día que el Señor nos permite. Así que, ¿qué va a hacer usted con este día que el Señor nos está dando chance hoy? Y sabe, tenemos un tema muy interesante para este día. Haz el inventario de tu vida. ¿Usted se ha tomado el tiempo para recapacitar un poco y preguntar cómo están las cosas buenas, pero también las cosas malas, las cosas aquellas que de repente se han guardado en un lugar en donde no queremos que nadie conozca? Pues hoy vamos a hablar acerca de haz el inventario de tu vida, y para eso el Señor nos permite estar acá en esta mesa y estar con un equipazo de amigos que normalmente no están los lunes, pero que estamos encantadísimos de tenerlos y poder interactuar con ellos. Y hoy ajústese los cinturones porque tenemos un programón, tenemos un contenido increíble que lo vas a reflexionar. Es difícil, queridos amigos, hacer un inventario de lo que uno es y trae, como decías, no solo las cosas buenas, las cosas malas, y poner en la balanza. Bueno, ¿cuál es mi inventario? Es un tanto complicado, pero hoy vamos a hablar de eso y estoy seguro que vamos a poder ver cosas que Dios quiere que nosotros veamos. Y saben una cosa, normalmente nosotros tenemos en nuestro corazón cosas presentes y tratamos como de resaltar las cosas buenas. Sin embargo, podríamos decir que en nuestro corazón tenemos un cofre en donde solemos almacenar las cosas que no queremos que nadie sepa, o aquellos conflictos con los que de repente nos sentimos bastante incómodos, entonces los metemos al cofre y los dejamos guardaditos ahí. Sin embargo, no significa que no estén haciendo daño, no significa que no estén lastimando algo, y digamos en el cofre podemos tener cosas guardadas como basura, cosas que están ahí, ¿verdad? Y dice uno, pero ¿para qué tiene eso ahí metido en el cofre? Pues es basura. Tenemos, esto me sirve para ilustrar, tenemos algunos clavos, algunos problemas, cosas que están ahí lastimando, y como lastimaron tanto, los metemos al cofre. Tenemos algunos problemas de adicción, de enfermedades que decimos, ok, dejémonos en el cofre. El detalle está que mientras estamos haciendo eso, nuestro corazón sigue dañándose. Así que hoy vamos a abrir el cofre. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Haz el inventario de tu vida significa, ¿qué tal si abrimos el cofre y vemos qué es lo que está allí y vemos qué cuentas pendientes tenemos para sanar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos animamos a abrir el cofre? Sí. Vamos, pues, con la ayuda de Dios lo vamos a poder lograr. Yo, ¿saben cómo lo veo? Como esas cosas que están ahí que no nos atrevemos a limpiar, ¿verdad? No nos atrevemos a limpiar y que nos siguen lastimando, y a veces sacan mal olor. Para después, ahí vamos. Mayormente cuando sabemos que hay algo ahí que está guardado y que mejor si no lo abro porque algo va a detonar en mí. Así que qué interesante. Y ahorita para las parejas o las familias que están escuchando el programa hubo codazos, ¿verdad? Porque te hablan. No es para él, también es para usted. Bueno, lo que pasa es que dicen que las mujeres pues les es más fácil abrir ese cofre y todo, y los hombres lo cierran con varias llaves, ¿verdad? Perdemos la llave. Sí. Como estamos en tiempo de inventario, de hacer inventario, de abrir el cofre, qué miedo que vamos a descubrir allí en esta lectura. Pues vamos a lo que la palabra del Señor nos dice, porque la palabra del Señor tiene el potencial de abrirnos el cofre y de, pues, tocar cosas profundas. Así que Génesis capítulo 32, del verso 3 al 28, y vamos a aprender algunos componentes de un buen inventario personal. Si usted hoy quiere abrir el cofre y ver qué es lo que hay ahí, estos componentes podrían ser muy útiles. Así que vamos juntos y atesoremos sabiduría en la palabra del Señor. Pues vamos al primer componente, el cual dice así: componentes de un buen inventario personal. Hago un reconocimiento honesto de mi situación. Génesis 32, del 3 al 8, empieza diciendo: Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones: díganle a mi señor Esaú de parte de su siervo Jacob: hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos y ovejas, y también siervos y siervas. Envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú
y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia dividió en dos campamentos a la gente que venían con él. Lo mismo que las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo, si Esaú viene contra un campamento, lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Miren qué interesante porque Jacob y Esaú, y entonces básicamente en este contexto de lo que estamos leyendo, a Jacob le toca abrir el cofre. Cabal. Y entonces el pasaje es bien claro y dice que sintió mucho miedo y angustia. Y este componente nos dice que debemos hacer un reconocimiento honesto de la situación. Eso significa que en los checks que hacemos vamos a decir, ok, me siento muy feliz o tengo mucho miedo y me siento angustiado, pero deberíamos de tener esa honestidad con nosotros mismos de decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo. Ajá. Lo que pasa es que él sentía miedo porque sabía que estaba en falta, ¿verdad?, con su hermano, y ahí es donde vos decís que se empieza a abrir el cofre porque en realidad empieza a recordar las faltas que había tenido, claro, los pendientes que había tenido con su hermano, y de ahí viene ese temor. Entonces, realmente nosotros cuando empezamos a tener este tipo de temor, debemos tener la confianza que en manos de Dios, pues podemos realmente, vaya la redundancia, abrir ese cofre porque Él nos guarda y nos cuida y nos pide precisamente que hagamos este examen a nuestra vida, que veamos porque no por el hecho de que hayamos guardado eso bien ahí, quiere decir que no exista, quiere decir que ya pasó el tiempo, que no hay nada que decir. No, hay cosas que arreglar y decir, pero siempre de la mano de Dios van a ser mucho más fácil. Hay circunstancias interesantes y esto es como mostrar tu juego, ¿verdad? Enséñame tu juego. Y entonces no te lo enseño, ¿verdad? Porque obviamente hay un rival, hay un contendiente. Quedas vulnerable. Estás vulnerable, o sea, quedas al descubierto, vamos a decirlo de esta manera. Y muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer eso porque obviamente mostramos de alguna forma debilidad quién somos. Sí. Pero hoy tenemos no a un contrincante, y en este caso eran dos hermanos, que la historia es interesantísima en estos últimos versículos que vamos a leer, pero nosotros no tenemos un adversario que le estamos mostrando el juego, tenemos un amigo a quien le estamos mostrando el juego, a un padre al que le estamos mostrando el juego, que es Jesús. Y el propósito de la persona que está del otro lado es ayudarnos, lejos de vencernos. Entonces creo que eso podría darnos herramientas para poder mostrar nuestro juego con un poquito más de facilidad. Y qué interesante ver esta historia, porque si nosotros recordamos este caso, Jacob, él siempre ha sido un manipulador, ha sido un traicionero, ha sido una persona que siempre está buscando sus estrategias propias y sale a flote precisamente porque es una persona, y yo la veo como una persona muy inteligente, pero no significa que por eso no tenga esas en su cofre, no tenga esas cosas ahí guardadas. Y recordemos que había pasado ya mucho tiempo. Él se había ido solo, es decir, no, ahora está regresando con mujeres, hijos. Entonces, cuando se llena de miedo, no es un miedo infundado, es un miedo real. O sea, cuando le dan la noticia, vienen 400 hombres, ¿para qué vendrá con 400 hombres hacia mí? Yo lo que traigo son mujeres, animales, hijos. Entonces vemos el escenario real, no es tampoco, muchas veces guardamos cosas en nuestro cofre infundadas, efectivamente, pero muchas cosas sí hay cosas importantes que hay que prestarle atención, porque sí hay un miedo real de lo que pueda saltar de ese cofre. Perdón, pero y antes de pasar al siguiente punto, es interesante porque nosotros estamos conscientes que hemos hecho daño con esas cosas, por eso es que nos da miedo, porque sabemos que puede haber una vendetta, por decirlo de alguna manera, o una consecuencia, por decirlo de otra. Y nos guardamos de alguna manera y no sacamos a relucir. Y por eso es que Jacob, muy seguramente, con lo que estamos leyendo, a pesar que tal vez él no sabía en ese momento con qué venía, en espíritu venía Esaú, dijo, por aquello de las moscas, digo, mejor hagamos esa estrategia, ¿verdad? Definitivamente. Y digamos, algunos dicen por ahí que el primer paso para salir de una crisis no es hacer un plan, sino es reconocer el estado actual. Saber dónde estás. Claro, tener esa honestidad y es básicamente lo que este componente nos está diciendo. Pero hay más componentes y aprendemos de este segundo componente. Así es, un segundo componente
componente interesante para que podamos tener un inventario claro, personal de nuestra vida, es que recuerdo las promesas que Dios me ha hecho. Y esto va a estar inspirado en Génesis 32, del verso 9 al 12. Y dice de la siguiente manera: también dijo Jacob: Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo. Pues crucé este Jordán solamente con mi cayado y ahora he llegado a poseer 2 campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te trataré bien y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. Oh, qué desafiante, porque entonces viene el componente 1 y dice, ok, vea la realidad. Y él dice, viene mi hermano con tantos hombres, no me va a ir bien, y se llena de angustia y de miedo. Y entonces él dice, aquí esta es mi situación, es una crisis la que estoy viviendo, pero ahora, ¿qué es lo que él hace? Busca las promesas que Dios le ha hecho. Entonces, esto me encanta porque dice, Señor Dios de mi padre Abraham, tú me dijiste, vuelve a tu tierra y yo te trataré bien. Y nosotros, digamos, puedes ver la realidad y ahora Dios tiene cuidado de mí. O sea, esto debería de afligirme, debería de derrotarme, pero es lo que tú decías, confío en el Señor, en lo que el Señor me ha dicho y eso me da seguridad. En el primer versículo, en la primera parte vemos que él en sus propias fuerzas hace un plan, ¿verdad? Vamos a dividir el campamento porque si nos atacan acá, por lo menos estos quedan libres. Eso en sus propias fuerzas, pero acá vemos que él ya acá apela a las promesas que el Señor ha hecho a su vida, o sea que acá está apelando a la fidelidad de Dios. Acá ya se está empezando a rendir, está empezando a pedirle a Dios esa ayuda que va a necesitar, porque esas promesas son como el ancla en tu vida que te va a sostener en el medio de la tormenta. Acá en este momento estamos en el medio de la tormenta, ¿verdad? Y tenemos que recordar entonces las promesas que el Señor nos ha hecho para que nos sostengan para llegar al final de lo que va a suceder en esta historia y en nuestra vida. Ahora digamos que el tema de tener este recordatorio de las promesas de Dios no necesariamente anula el miedo humano, ¿verdad? Sino que es como que nos da esperanza. Te da un sostén. Entonces, tengo miedo, sigo teniendo miedo, pero confío y voy a descansar en tus promesas. Es más, a veces el miedo incluso puede incrementarse, pero el hecho de confiar en el Señor, en sus promesas, nos da esa esperanza y nos da esa fortaleza. Y queridos amigos que nos ven, nos escuchan, esto nos pasa a todos y vemos esa escena que le pasa a Jacob cuando dice, menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Hay un momento en nuestra historia donde nos sentimos desnudos, vulnerables y caemos rendidos ante el Señor, pero ahí viene un parteaguas que creo yo que es muy importante porque todos pasamos por situaciones como estas y debemos comprender que Dios nos ha hecho una promesa y que esa promesa Dios la va a cumplir. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ese es el gran misterio. Pero nosotros podemos enfrentarnos a eso. Y aquí yo lo que veo, aparte del miedo de Jacob, es también en medio de todo una valentía que tiene, porque se necesita valentía para llegar a decir, menor soy que todas las misericordias. Es decir, él estaba en una situación tan vulnerable y conociéndose a sí mismo, yo no sé, pero creo yo que verse en un espejo tal cual lo que está pasando y decir, esto soy y aquí estoy. Pero en ti confía mi corazón. Y esa esperanza y esa promesa es la que te hace ver las cosas de otra manera. Y aquí eso nos invita a que sí, lo que vamos a decir no va a ser usado en nuestra contra, sino a nuestro favor. Porque regularmente nos cuidamos muchísimo de qué decir y cómo decirlo para que después no sea utilizado en nuestra contra. Más en un lugar donde ustedes ya saben, ¿no?, que les conté, ¿verdad? En el hogar, en la relación familiar, en la relación de pareja, muchas veces uno tiene temor a sacar todo el juego porque puede ser utilizado en nuestra contra. Aquí no hay un contrincante, sino que hay alguien que está a nuestro favor. Así que abrimos el cofre y nos da terror lo que hay dentro. Y entonces cuando estoy con la aflicción de esto es lo que hay en el cofre,
¿qué hago entonces? Recuerdo las promesas del Señor. Pero hay más componentes. ¿Qué pasa después de esto? Así es, tenemos el tercer componente de un buen inventario personal y es enfrento mis errores del pasado. Génesis 32, del 13 al 20, nos cuenta. Esa noche Jacob durmió allí y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano. Esaú, 200 cabras, imagínense, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. A cada uno de sus siervos les entregó una manada y les dijo, adelántense a mí y dejen un espacio entre una y otra manada. Al primero le ordenó, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿quién es tu amo? ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto que estás arreando? Respóndele, es un presente de tu siervo Jacob que te envía a ti, mi señor Esaú. Mira, él mismo viene atrás de nosotros. Al segundo también le dio órdenes, lo mismo que al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas. Le dijo, esto es lo que le dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y le dirán también, tu siervo Jacob viene atrás de nosotros. Y es que pensó, voy a calmar su enojo con el presente que va delante de mí. Después de eso, lo veré cara a cara, tal vez me perdone. Y entonces el primer componente nos dice, abres el cofre, enfrentas tu realidad, conoces qué es lo que está pasando, recuerdas las promesas del Señor y ahora estás dispuesto a enfrentar tus errores del pasado. Y lo que hace Jacob es venir y trae básicamente una ofrenda de paz a su hermano y le dice, ok, llévenle todo esto y yo quiero reconocer a través de este regalo que sí me he equivocado y que le actué muy mal contigo. Claro, empieza con una actitud ya desde el inicio, mostrando, digamos, arrepentimiento, se podría decir en cierta forma, porque lleva estos regalos para como decir, ok, yo estoy en falta. Asumí ¿okay? mi responsabilidad. Estoy asumiendo de que de los dos, yo soy el que más está en falta. Y creo que cuando vamos a plantear una situación, sobre todo, ¿verdad, Guillermo? Cuando es en pareja y todo, pues esta es una buena actitud. Primero orar, ¿verdad? Primero orar, pedirle estrategias al Señor, pero segundo venir humildemente a pedir, a hablar y reconociendo que tenés una falta, que cometiste un error. Entonces eso cambia completamente la conversación, ya se predispone la conversación a un buen diálogo. Es correcto y creo que el punto de partida, que es el entender lo que hemos hecho a raíz de haber sacado ya un primer listado, de haber podido entender que aunque sea que hay una promesa, siempre van a haber consecuencias de las cosas que hacemos. Y aquí Jacob tenía bien claro de que había metido la pata fuertemente sí. con su hermano Esaú. La había metido tan fuerte que había generado una estrategia de tal manera para que todos estos regalos y todas estas cosas pudieran apaciguar un poquito la posible furia de su hermano Esaú, ¿verdad? Y creo que esto es interesante porque nosotros no podemos descartar que a pesar que tengamos el perdón y la consideración del Señor, siempre van a haber consecuencias de lo que hacemos, ¿verdad? Y eso es algo que lo tenemos que entender, lo tenemos que tener claro y asumir con responsabilidad, con valentía y con carácter. Sí, y ahora vamos a conocer el cuarto componente de un buen inventario personal. Este es uno de los temas para mí más importantes de este componente porque dice un buen componente o más bien dicho, un componente de un buen inventario personal. Lucho para obtener la bendición de Dios. Génesis 32, del 21 al 28 dice así, y así el presente avanzó delante de él. Y esa noche se quedó a dormir en el campamento, pero esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Lo tomó y lo hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo,
déjeme ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y este componente nos lleva a un punto de entender. Yo no sé cuántos de nosotros de repente nos formamos una identidad basada en los errores que cometimos y que nosotros mismos nos repetíamos. Y además, yo soy esto, yo soy lo otro. Sin embargo, Jacob, su nombre significaba suplantador y engañador, y Dios le cambia el nombre, el que luchó con Dios o el que persevera con Dios. Y Dios le cambia la identidad. En este encuentro, lo que nos está diciendo este componente es de luchar por tener la bendición, es entender que cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él nos cambia la identidad. Sí. Bueno, miren, acá él estaba luchando, ¿verdad?, para esa bendición, pero hasta que no vino la rendición, llega eso, ¿ok? Nosotros podemos luchar en nuestras fuerzas y todo, y como decís, pelear contra esa identidad que tú te formaste en la cabeza es bien complicado. Hasta que te rendís a Dios, pasa que Él te cambia el nombre. Pero sí tiene que haber una rendición. La bendición no viene sin la rendición a Dios. Entonces tenemos que entender que para vencer ese pasado, para vencer todo esto que nos atormenta nuestra mente, debemos sí o sí rendirnos delante de Dios para aceptar esta nueva identidad que Él nos quiere dar. Todos necesitamos un encuentro personal con Cristo. Todos lo necesitamos, y cuando se da ese encuentro personal, podemos saber quiénes somos. Yo me imagino a Jacob en esa situación, como decías, basado en lo que él había hecho, había dicho, en cómo se había comportado. Claro. Y queridos amigos, muchas veces las personas nos ponen una etiqueta. Ahí viene el bravo. Ahí viene el enojado. El enojado. Ahí viene. Y entonces de repente uno empieza a actuar bravo, enojado. Y uno dice, es que yo soy bravo, es que yo soy enojado. Y a mí me pasó por mucho tiempo una etiqueta que yo vivía esa etiqueta. Y un día vino una persona, y quiero contar eso y abrir mi corazón en esto, porque en una oportunidad vino una persona y dijo algo totalmente contrario. Y yo me empecé a reír, ustedes. Me empecé a reír, después no delante de esa persona, pero con Carol, y le decía a Carol, mira, esta persona dijo tal cosa, y Carol seria, no se rió. Eso es lo que tú eres. Lo que pasa es que tú has vivido tu etiqueta. Miren ustedes, fue un desbaratado. Fui desbaratado, ahí entendiendo que fue Dios el que usó a esa persona para decirme a mí lo que yo realmente era. Y ese encuentro personal con Cristo a mí me transformó. Y amigos, yo quiero decirles esto, porque nos pasa a todos. Vivimos esas etiquetas que nos ponen porque no entendemos lo que Dios está diciendo de quiénes nosotros somos. Y Jacob pasa por ese camino, pero en un momento determinado se encuentra con Dios y Dios le cambia el destino. Y definitivamente abrir el cofre da miedo, y si usted tiene una etiqueta donde dice, no, es que mejor que se quede cerradito porque no tengo la capacidad de seguir lidiando con esto. Y si Dios le está hablando hoy y le dice, yo te quiero dar una nueva identidad, donde había problema, tú vas a ser pacificador. En donde había conflicto, tú vas a traer buenas noticias. Y te toca abrir el cofre y contactar o mandar el mensaje ese que estábamos hablando a X persona porque es el momento de solucionar ese conflicto. ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor demanda de nosotros? ¿Sabe? Yo creo que es un perfecto momento para que oremos y le pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para asumir nuestra responsabilidad, obviamente tomando de su sabiduría. Así es, y vamos a orar pidiéndole al Señor de la siguiente manera. Padre, gracias por este texto, gracias por poner en mi corazón ese deseo grande de hacer cambios estructurales en mi vida a partir de hacer un pequeño listado de todas aquellas cosas y aquellos errores que he cometido, aquellas angustias que tengo. Probablemente tengo temor, probablemente tengo ansiedad, tengo codependencia, puede ser que tenga alguna adicción, Señor. Pero hoy pongo en tus manos todo este listado, el inventario de mi vida, para que tú me transformes, para que tú empieces un proceso en mi corazón y que puedas darme así la salida a encontrar una nueva vida en ti. Te damos gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén.
Y al regresar vamos a regresar con algo mucho más desafiante, así que no se pierda lo que viene acá en Vaya con Dios. Con cada paso de fe, Él va completando su obra. En las manos de Dios, tu vida puede ser hecha nueva. Da el primer paso y déjate transformar en una nueva versión de ti. Entonces, el paso número 4 es un inventario intrépido. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. El cuarto paso de este viaje es limpiar la casa. Examinamos a fondo nuestra vida y nuestro carácter. Exploramos con paciencia nuestros motivos, hábitos y puntos ciegos a fin de ver dónde debemos cambiar. Muchas personas se detienen en seco en este punto. Todos nos resistimos a enfrentarnos a verdades desagradables sobre nosotros mismos. Debemos estar convencidos de manera profunda y genuina de la necesidad de hacer este inventario, con el propósito de comprometernos a hacerlo bien, lo cual transformará nuestra vida. Así que analicemos los obstáculos mentales que pueden causar que nos resistamos a dar este paso. Cuando tengamos claros los obstáculos y los beneficios de este paso, estaremos preparados para darlo con todo el corazón. Nuestras astutas mentes eluden el autoexamen, dirigiendo nuestra atención hacia otras personas que tienen verdaderos problemas. Así lo vemos. Yo no me voy a evaluar porque yo estoy bien. Aquellos sí están mal. ¿Y qué de mi jefe, mi novio, mis padres, mis hijos, el Congreso? Muy a menudo parece que nuestros problemas y ansiedades lo causan otras personas. En realidad, no son estas personas las que necesitan un inventario moral, ¿no? Esto es muy común. Quizá estés pensando ahora mismo en alguien que desearías que leyera estas palabras, pues necesita con urgencia ser consciente de sí misma. La buena noticia es que ese alguien está aquí. La mala noticia es que ese alguien eres tú. Hacer el inventario de otra persona es tan antiguo como Adán y Eva, culpándose el uno al otro de la caída. Cuando se trata de limpiar la casa, mi trabajo es limpiar mi casa. No es limpiar tu casa, tampoco es juzgar tu casa. Dios no me pedirá cuentas por tu casa. Los alcohólicos miran a los drogadictos. Al menos no soy un adicto. Los drogadictos miran a los alcohólicos. Al menos no soy un borracho. Los adictos a la pornografía dicen, al menos no me acuesto con prostitutas. Los que van a la iglesia miran a los creyentes, al menos no tengo problemas con Dios. Los no creyentes miran a la gente de la iglesia, al menos no soy un hipócrita. Por supuesto, estos pensamientos evitan convenientemente la pregunta, ¿qué tan grave es el problema que queremos tener antes de dar un paso que sabemos que no nos beneficiará? Mientras haya al menos una persona de los cerca de 8,000 millones que habitan este planeta que esté al menos en el peor de la condición que nosotras, podemos sentirnos libres de culpa. En la antigua ciudad griega de Delfos se alzaba el templo de Apolo, que llegaba la frase conocida como «Conócete a ti mismo». Sócrates decía que hacemos el ridículo cuando afirmamos saber cosas muy oscuras, pero nos cuesta tanto conocernos a nosotros mismos. Por eso, las personas sabias, conscientes de sí mismas, practican el autoexamen, pues comprenden que la vida sin examen no vale la pena vivirla. Sin embargo, dice el autor, la mayoría de nosotros no somos sabios. La investigadora Tasha Eurich realizó 10 estudios con casi 5,000 personas y descubrió que si bien casi todo el mundo cree ser consciente de sí mismo, solo entre 10 y 15% de la población lo está en realidad. Thomas Gilovich de la Universidad de Cornell encuestó a 1 millón de estudiantes del instituto. El 70% se consideraba por encima de la media en liderazgo, pero solo el 2% pensaba que estaba por debajo de la media. En cuanto a la capacidad de llevarse bien con los demás, todos los estudiantes creían estar por encima de la media. Aceptamos más responsabilidad por nuestros éxitos que por nuestros fracasos. Tenemos una creencia exagerada en nuestra capacidad para conocer la verdad en comparación con otras personas.
Padecemos de la inclinación egoísta, donde nos atribuimos el mérito de los acontecimientos positivos, pero culpamos a factores externos de los negativos. Padecemos de la inclinación de confirmación, donde buscamos expertos, libros, redes o sitios web que refuercen lo que ya creemos. Padecemos de la inclinación al incentivo, donde llegamos a creer las cosas que queremos que sean verdad. Upton Sinclair escribió: es difícil lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Padecemos del error fundamental de atribución, donde atribuimos nuestro mal comportamiento a circunstancias externas. Por ejemplo, le grité a mi hijo porque estoy estresado, pero atribuimos los errores de otras personas a su carácter. Le gritó a su hijo porque es un mal padre. Nos compadecemos en exceso de nosotros mismos debido a la falta de una autoevaluación verdadera. Uf, eso está tremendo. Sí, fuerte. Hay gente que no ve la necesidad urgente de hacer una autoevaluación, pues malentienden la gracia. Piensan que la gracia es una excusa para evitar la autoevaluación, cuando lo cierto es que la autoevaluación hecha con la ayuda de Dios es un vehículo para recibir la gracia sanadora. Para esto debemos de saber que la disciplina y el esfuerzo no son opuestos a la gracia y la libertad. Están indisolublemente unidos. Dios siempre es misericordioso y perdonador. Sin embargo, la autoevaluación me ayuda a apropiarme de esa gracia y a experimentarla para sanar mis pecados y mis culpas concretas. Si evito la verdad sobre mi vida, evito aplicarle la gracia de Dios. Es más, la gracia y la verdad siempre van juntas. Jesús estaba lleno de ambas. La gracia permite que el inventario sea intrépido. La verdad exige que el inventario sea escrutador. Y requiere introspección y autoevaluación. La introspección la hacemos solos. La evaluación la hacemos con Dios. Y escuchen lo que me toca leer a mí. Un hombre no se cepilla los dientes, no usa hilo dental, no se enjuaga, no se hace una limpieza dental, evita la higiene bucal durante décadas, no va al dentista, pues tiene miedo de lo que pueda descubrir. Cuando por fin va, encuentra que está tan mal como pensaba. Tiene una enfermedad periodontal. Un paréntesis, la enfermedad periodontal puede hacer que usted pierda los dientes. Claro. ¿Sí? Hasta eso. Tendrá que ponerse implantes dentales, tendrá que endeudarse para pagarlo todo. Sin embargo, cuando por fin se enfrenta a la realidad, el dolor es muy diferente y mejor de lo que temía. Ya no tiene que preguntarse qué tan mal están las cosas. Crea un plan para saldar su deuda. Ya no se avergüenza de sonreír. Tiene la confianza interior de alguien que se enfrentó directamente al miedo de toda la vida. A menudo mantenemos la verdad a distancia pensando: si no lo sé, no me hará daño. Lo lamentable es que esto duele aún más que saberlo. No es el dolor mordaz, vivo, punzante, que nos mueve y nos desafía a consolarnos, propio de la sanidad y el crecimiento, o sea, un dolor redentor. Es el dolor sordo, adormecedor, oscuro, oculto, estancado, que mata el espíritu, propio de un alma anestesiada. Es un dolor evasivo. En realidad, los beneficios de hacer un inventario se han verificado en la vida de millones, y estos inventarios tienen las siguientes características. Nos hace más dóciles, genera humildad, nos liberamos del autoengaño, herimos menos a nuestros seres queridos. Tenemos un nuevo poder para cambiar y la seguridad de que Dios nos ama pese a lo que pase. Tenemos una experiencia más profunda de la gracia. Somos capaces de estrechar relaciones con los demás. Sabiéndolo ahora, ya sabes, ¿estás dispuesto a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para hacer un inventario moral profundo e intrépido? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para conocer la verdad sobre ti mismo lo mejor posible con la ayuda de Dios?
Wow, yo no sé cómo se siente usted después de escuchar lo que el autor nos está diciendo con este paso número 4 del inventario intrépido. Sin embargo, les quiero contar en la experiencia cuando me toca dar alguna asesoría en temas de comunicación y hablo del tema de la escucha activa. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes saben de si tienen una buena escucha? Normalmente el 95% de las personas dicen, yo soy una buena escucha. Sin embargo, cuando uno hace un test de evaluación, uno les demuestra que no son tan buena escucha como creían ser. Cuando y eso, le preguntas a los esposos o esposas, ¿verdad? cuando hay cierta evaluación, no es cierto, no escucha, siempre está con el teléfono o siempre está haciendo otras cosas. Entonces, el detalle es que uno siempre tiene un criterio más elevado de uno acerca de, y digamos, cuando uno le pregunta a la misma persona, ¿y tu pareja es buena escucha? No. No, a él le cuesta o a ella le cuesta. ¿Por qué? Porque el criterio que tenemos hacia los demás es distinto y para nosotros tenemos un criterio más elevado. El detalle de esto es que el autor nos está diciendo que si nosotros evitamos esa autoevaluación, estamos de alguna manera evitando que la gracia de Dios se aplique a nuestra vida. Y eso, yo creo que todos queremos la gracia del Señor, pero mientras nosotros sigamos teniendo el cofre cerradito, que ni Dios entre a ese cofre, la gracia del Señor no va a llegar allí. Necesitamos exponernos. Claro, porque como decía Guillermo, ¿verdad? El cuarto de los chunches. O sea, esto es como un proceso de limpieza, ¿verdad? Espiritual, que es como limpiar ese cuarto de chuncho. Hay que sacar todo, hay que desempolvar. Y realmente el único que nos puede dar la fuerza para hacer esto es Cristo, o sea, es Jesús. Porque no hay otra forma que te dé la valentía de abrir eso, sacar y realmente así dejar que la luz de Jesús entre y ilumine todo eso lo que no querés ver. Porque decime la verdad, o sea, cuando uno va escondiendo cosas, son cosas que realmente uno no quiere tener por la casa. Y uno no quiere tener por la vida todas estas cositas. Entonces es mejor como guardarlas y acumularlas ahí. Pero claro, con la luz oscura, pues no se ve. Cuando Dios entra a nuestra vida y nosotros dejamos que esa luz entre a este cuarto de chunches, es una cantidad de cosas que a veces nos abruma. Pero la gracia que nos da Dios es que es un asunto por vez. Entonces, no se abrume. La cosa es que hay que empezar. Y el empezar es lo que cuesta. Ya después en el camino ya las cosas van fluyendo y con la ayuda de Dios pues van mucho más rápido de lo que nosotros creemos. Yo creo que lo que nos da muchas veces un miedo profundo es tener que perdonar. Y esa es una de las cosas más difíciles para muchas personas. Y a veces no es que no sepamos qué haya en el cofre, lo sabemos perfectamente bien, pero no lo queremos enfrentar, probablemente porque no queremos perdonar. Y yo quiero en breve contarles que en una oportunidad yo escuché a Wes Stafford, que es el exdirector ejecutivo de Compasión Internacional, hablar sobre eso, de enfrentarse a esos cofres que uno tiene guardado ahí que no quiere tocar. Y él decía que hemos sido mal enseñados en cuanto al perdón. Y él ponía la analogía. Si usted tiene un inquilino en su casa que no paga renta, ¿qué hace? Lo echa. Lo echa fuera, si no paga renta. Y decía él, el perdón es lo mismo. El perdón es que cuando uno tiene gente viviendo en su corazón y no paga renta, es decir, no hay ningún beneficio de que lo tengas ahí viviendo en tu corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacarlo de tu corazón. Y entonces perdonar es simplemente renunciar a tu derecho de venganza y decir, lo saco de mi corazón y yo voy a ser libre, porque uno no debe perdonar por la otra persona, sino que uno perdona por uno mismo, por sanar, mantener un corazón sano y limpio delante del Señor. Y muchas veces creemos que en este tema del perdón, por ejemplo, significa que yo tengo que regresar y volver a tener esa relación. Y no necesariamente, queridos amigos, sino que el perdón tiene que ver con que yo renuncie a ese derecho de venganza. Entonces, cuando uno abre esos cofres y uno se enfrenta a eso, uno debe entender con claridad lo que Dios quiere de nosotros, para nuestra salud espiritual, para la salud familiar, etc. Así que esa lección yo la aprendí con este hombre que al escucharlo fui confrontado y creo que fue más fácil ir al cofre, abrirlo y enfrentarme
a mí mismo, enfrentarme a mis temores e incluso, como dije desde el inicio, enfrentarme a ese perdón que yo tenía que otorgar a aquellos que me habían dañado. Y creo que sumado al mismo concepto que tú tenés, Luis, del perdón, creo que hay otro componente igual de complicado o tal vez un poquito más difícil, que es el de pedir el perdón. Porque si nosotros ahorita nos colgamos de la invitación que le hacemos a usted de que nos envíe esa frase que debe de dar y esa situación complicada y a quién se la tiene que mandar, muy probablemente nos vamos a dar cuenta que hemos lastimado a un montón de personas porque ese inventario que no nos hemos atrevido a hacer lo tenemos ahí guardado en el cuarto de cachivaches. Y yo quiero citar nuevamente algo que tú leíste, Luis, con relación a lo que dice, herimos, cuando ya hacemos ese inventario, herimos menos a nuestros seres queridos. Claro. Y lo menciona muy fuertemente el autor y les voy a decir por qué. Yo le quiero invitar, y lo hago en primera persona, a no subestimar lo que yo puedo causar. Claro. ¿Sí? Yo no me doy cuenta muchas veces de lo que yo puedo lastimar a las personas, pero sí yo le invito a usted y me invito a que revise si yo no estoy teniendo conflictos con unas personas en repetidas ocasiones, y el inventario sería solo analizar un poquito desde qué estoy haciendo yo para que se esté dando ese problema. Y muchas veces ahí podemos descubrir cosas que teníamos ocultas o no queríamos ver. Creo que lo que el autor, que ya nos dimos cuenta que hay que ser famoso para, si te llamas John, sos famoso, ¿verdad? Nos invita a tener ese coraje. Y yo quiero redundar en esto. No subestime ninguna. No sobreestime tampoco otras. Porque muchas veces nos podemos esconder en algunas que nosotros lo que hacemos es no querer revelar otras. Que son tal vez, probablemente, y lo voy a decir, probablemente usted no tiene problemas de adicciones, de alcohol, de otro tipo de circunstancias, vamos a decir, situaciones sociales que son obvias. Pero tal vez usted o tal vez yo tengo algunas otras que me hacen ser codependiente o que me hacen lastimar constantemente a las personas, y que esas son las que tengo que revisar. Bueno, pues vamos a orar, ¿les parece bien? Hagamos una oración, y ahí tú que estás detrás de la cámara o del televisor, de la radio, ¿qué te parece si oramos juntos y le pedimos al Señor guianza acerca de todo esto? Padre, oramos en este momento, en este tiempo, Señor, reconociendo que tú, Señor, tienes promesas para nosotros, tienes palabras para nosotros. Y nosotros queremos, Señor, enfrentarnos con valentía a ese cofre donde tenemos guardadas un montón de cosas, como decía Guillermo, esos cachivaches ahí que no nos sirven de nada, y queremos deshacernos de eso. Ayúdanos, guíanos y muéstranos el camino que debemos transitar para pedir perdón, para perdonar, para enfrentarnos a aquellas cosas, temores y cosas que no nos benefician en nada, para gloria de tu nombre. Queremos estar limpios, con corazones limpios y agradecidos delante de ti, porque tú mereces que yo sea mejor, para gloria de tu nombre. Amén. Así que muchas gracias. Ya regresamos con más de Vaya con Dios. Con cada paso de fe, Él va completando su obra. En las manos de Dios, tu vida puede ser hecha nueva. Da el primer paso y déjate transformar en una nueva versión de ti. Vamos a continuar analizando nuestros resentimientos y nuestros miedos. Y dice el autor, hacer nuestro inventario personal debe ser concreto. La confesión banal es como ducharse con la ropa puesta. Se evita la vergüenza de la desnudez, pero es difícil quedar limpio. Hay muchos marcos que han ayudado a la gente a perseguir una conciencia concreta. Uno de los más antiguos es buscar en nuestro carácter la presencia de los 7 pecados capitales, que son a continuación envidia, soberbia, pereza, avaricia, ira, gula y lujuria. Por cierto, los franceses enviaron una delegación al Papa para que eliminara la gula de la lista. Más antiguo aún es un método preferido por Martín Lutero, una autorreflexión juiciosa usando los 10 mandamientos. Un tercer método de San Ignacio recomienda examinar nuestra vida cronológicamente usando la memoria de donde vivimos.
con quiénes nos relacionábamos y cuál era nuestra ocupación para ayudarnos a recordar pecados específicos. Sin embargo, hay un enfoque diferente que se utiliza con más frecuencia en la recuperación y que me ha resultado muy útil en mi propia vida. En este método, no empezamos por intentar recordar lo que hemos hecho mal, sino por recordar nuestros sentimientos y heridas. La genialidad de este enfoque reside en que por lo general recordamos mucho mejor las heridas que nos han infligido que las que hemos infligido a otros. Empezamos anotando los resentimientos en una hoja de papel. Necesitarás 4 columnas. Escribe los objetos de tu resentimiento. De seguro que involucrará a personas. Junto a cada persona con la que estés resentido, escribe la causa. Por ejemplo, mi jefe se atribuyó el mérito de mi idea en la reunión. O el entrenador me insultó. Por supuesto, en el caso de las personas clave de nuestras vidas, habrá muchos resentimientos. Cada resentimiento tiene su propia línea. Habrá muchas líneas. Creo que va a ser más larga que una lista de súper, ¿verdad? Cabal. Sí. A continuación, reflexionamos sobre qué valor se vio amenazado por la acción que resentimos. La ira siempre surge cuando se frustra nuestra voluntad y crea una sensación de injusticia. Así que escribe lo que se ha visto amenazado por este acontecimiento. Por lo general, esto involucrará nuestra autoestima, nuestro bienestar económico, nuestra seguridad o una relación personal. Analizar nuestros resentimientos consiste en sacar vigas, no identificar hastío. Así que en esta cuarta columna, en donde se realiza el trabajo más importante, por ejemplo, chismorré sobre mi jefa que se tomaba créditos en lugar de enfrentármele con sinceridad, intimidé a mis hijos para que se dieran prisa lo suficiente para satisfacerme. Una vez que lo hayamos completado, podemos buscar esos patrones. ¿Quiénes son las personas con las que más solemos resentirnos? ¿Cuáles son nuestras necesidades que se ven amenazadas con más facilidad? Y lo más importante, ¿cuáles son los patrones de deficiencia que vemos en nuestra propia vida? Para mí, algunos de esos son la actitud defensiva, la adicción a la aprobación, el egoísmo, el engaño, el retraimiento, cuando nos guardamos así dentro de nosotros mismos, la envidia, la comparación y el desprecio a otros. Al terminar la cuarta columna, ya tenemos una lista redentora de resentimientos. Lo que empezó como mis rencores contra otros se ha convertido en una guía para ver dónde Dios quiere que cambie. Veamos estos 2 ejemplos. Aquí vamos. La premisa es, estoy resentido con mi jefe. ¿Por qué me dio una mala crítica? ¿Qué afecta mis ingresos? ¿Y cuál es mi parte? Dije mentiras. Vamos con otro ejemplo. Estoy resentido con Sara porque no me invitó a su fiesta. Afecta mi relación, mi parte, murmuré y me retraí. Esos son como un ejemplo de hombre y uno de mujer, sí, ¿verdad? Se nota mucho. Examinar los patrones subyacentes de nuestras fallas nos brindará un nuevo nivel de autoconciencia y una experiencia mucho más profunda de la gracia en el perdón de Dios. Puede que nos sorprendan nuestras faltas, pero a Dios no. Al hacer este inventario de tu vida debe ser concreto. Hazlo escribiendo una lista de resentimientos y de las personas involucradas. Después, tómate un tiempo para evaluar tu papel en la situación. Este es un método que puedes utilizar muchas veces a lo largo de tu vida. El siguiente paso en este proceso es analizar tus temores. Hace algunos años, dice el autor, un proceso público y doloroso con algunos líderes de una iglesia del Medio Oeste donde servía resultó en acusaciones de malicia y deshonestidad difíciles de asimilar. Esta experiencia me provocó no solo ira y tristeza, sino también ansiedad. Estaba avergonzado y enojado. Quería esconderme. Tenía las manos sudorosas, el corazón me latía deprisa
y se me encogía el estómago. Entonces, un amigo me habló del inventario del temor. Se trata de un sencillo marco espiritual para ayudar a las personas a emprender acciones constructivas ante el temor. La primera acción es nombrar los temores, o sea, ponerles nombre. La segunda acción es preguntarte si esta situación pide que hagas algo al respecto. En este caso, la respuesta requería tanto disposición como sabiduría. La tercera acción es pedirle a Dios la gracia de soltar el temor. Mientras repasamos el inventario del temor, nombra tus temores. No permitas que el temor exista como una nube innombrable de ansiedad. Enumera cada miedo con claridad y en un lenguaje sencillo. Tengo miedo a perder mi trabajo. Tengo miedo a que no me quieran. Tengo miedo a quedarme sin dinero. Tengo miedo de no casarme nunca. Escribirlos ayuda a evitar que rumiemos. No se puede domar lo que no se puede nombrar. Objetivamente, no importa lo peligroso que sea nuestro miedo. Puede ser algo grande como el miedo a la muerte o puede parecer absurdo como el miedo a las arañas o usar la ropa inadecuada, etc. Lo que importa es nombrarlo con sinceridad. Es sorprendente que en la Biblia el mandato más común sea no temas. Sin embargo, casi nunca significa haz todo lo posible por no sentir temor. Y rara vez significa Dios te permite ahora evitar una situación que te provoca miedo de modo que puedas librarte de un temor. Casi siempre significa lo siguiente: haz lo que tenías miedo de hacer. No tengas miedo. Moisés, por ejemplo, dice, ve y enfréntate a Faraón. En los casos cuando la gente tiene miedo, no temas significa haz justo lo que temes. O sea, avanza. La promesa en cada caso no es que les evitara la incomodidad del miedo. Todo lo contrario, es que en medio de esa incomodidad descubrirán que Dios está con ellos. Les han entregado su vida y su voluntad, por lo que el miedo ya no los gobierna. La psicóloga Carol Dweck escribe el factor principal que determina cómo respondemos a nuestros errores es si tenemos lo que llama mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. La primera cree que tenemos un talento finito que determina nuestra valía y por eso vivimos con miedo al fracaso y a los errores. La segunda cree que lo importante no es con cuánto talento nacimos, sino cuánto aprendemos y crecemos. Si creemos que nuestro talento es fijo y nuestra valía variable, viviremos con temor. Si creemos que nuestra valía es fija y nuestro talento variable, viviremos en crecimiento. Las personas que enseñan a leer a estudiantes de corta edad dicen que la zona favorable en la que mejor se aprende es cuando estos lectores se equivocan entre el 5 y el 10% de las palabras. Es decir, si no cometen errores con regularidad, no están aprendiendo. ¡Qué fascinante! Haz el inventario del rencor. Haz el inventario del temor ahora mismo. Pídele a Dios que te dé fuerzas para estar plenamente presente y consciente de lo que tienes que anotar en tus inventarios. Utilízalos para emprender acciones constructivas, tomar las medidas apropiadas y estar presente en el momento por la gracia de Dios. Ahora digamos que lo importante de lo que el autor nos está desafiando con este listado que hay que hacer es que muchas veces, digamos, uno podía haber tenido relaciones de amistad o de familiares bien estables y de repente hubo un punto de rompimiento. Pero pasa el tiempo y uno ya no recuerda qué fue lo que pasó. Simple y sencillamente uno se distanció. Sí. Y se rompió la relación, se alejó. Y entonces uno dice, no, pero fue casual, se fue dando. Sin embargo, cuando uno va al cofre y va de nuevo, pues uno dice, lo que sucedió fue que me molesté. Sentí tal cosa. O se molestó por. Ajá. Y entonces yo quisiera que viéramos esta imagen, si usted nos está viendo en pantalla, que es básicamente estos casos que nos presenta el autor y cómo deberíamos de enlistar. Dice, estoy resentido con, esta es la primera columna, usted agrega con quién está resentido, pero eso es yendo al cofre, ¿no? Y viendo, evaluando. Luego, ¿por qué usted se resintió o qué fue lo que pasó, qué fue lo que fracturó esa relación? Y usted lo anota.
y me afecta esto porque, y usted justifica Claro. por qué esa situación fue dolorosa. Y mi parte es qué hizo usted, cómo usted colaboró en el conflicto. Y básicamente es lo que el autor nos está retando a hacer y que es interesante. Hablaba con alguien recientemente y yo le decía, tenés que ir al cofre, se lo decía con otras palabras, pero necesitas ver qué fue lo que provocó el problema que ahora estás teniendo, en qué punto, en qué punto comenzó. Y esa parte es la que no nos gusta ir. No, ahí es donde abandonas la terapia o la consejería. Y realmente es que ponerle el nombre, ¿verdad?, a nuestros resentimientos y temores es lo más difícil, diría yo, de hacer porque lo que tendemos a hacerlo es guardarlo en silencio. Guardarlo y como decís vos, ay, no sé qué pasó, pero incluso pero fue decimos así. cosas como, se las voy a dejar al Señor. Hay que mirar el qué hace con eso. Y uno deja el cofre guardado ahí, sin embargo, en el corazón sigue estando. Claro, pero la idea es ponerles nombres a estos resentimientos y temor y después sí llevárselos a los pies del Señor porque son cargas bastante pesadas. Y recordémonos lo que dice 1 de Pedro 5:7 y 1 de Juan 4:18. Dicen, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él carece de cuidado sobre nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, realmente cuando nosotros le podemos, creo que ponerle nombre es sumamente importante y sobre todo los temores. ¿Qué es lo que me está causando tanta ansiedad? Y entonces vos decías que iba a ser una lista más larga que la del súper. Pero literalmente lo puedes leer al tiempo después y decís, wow, Dios, ¿cómo me has ayudado a superar todo esto? Y ahora nosotros en los teléfonos lo podemos hacer en una notita ahí y ir poniendo, y es una forma de sincerarnos con Dios, con hablar con Él y en cierta forma darle estas cargas a Él que para Él son ligeras, ¿verdad, Luis? Para Él, pues Él nos entiende, Él sabe que estamos viviendo eso y en esa vulnerabilidad que se lo entregamos, Él ya empieza con su gracia a ayudarnos. Y totalmente tenemos que estar conscientes de lo que tú dices, que son más ligeras. ¿Por qué son más ligeras? Porque Dios tiene la capacidad de tomar nuestras cargas y llevarlas Él en vez de nosotros. Y lo que sucede es que tenemos un miedo profundo muchas veces de ir al cofre, porque lo que sucede es que esas cosas van creciendo. Y entonces el tiempo pasa y nos da temor ir a abrir y no saber qué vamos a encontrar ahí. Ese es el gran problema. Nos da temor eso. Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros nos convirtamos en esas personas que Él ya predestinó. Y eso es lo emocionante. Y yo creo que ese podría ser una, digámoslo así, una motivación. Es, bueno, ¿tienes temor? Tengo miedo de ver qué hay ahí en el cofre, pero me voy a enfrentar a eso. ¿Por qué? Porque Dios ya tuvo un sueño acerca de mí. Dios ya dijo qué quiere que yo sea y yo me quiero convertir en eso que Dios dijo de mí. Y lo que sucede es que muchas veces nos queremos convertir en eso rápido, ya. Sí. Entonces, como Dios dijo, entonces yo voy a ir al cofre y tiene que ser rápido. No, es un proceso muchas veces lento y muchas veces lleva años convertirnos en aquello que nosotros queremos, que Dios ya dijo, pero tenemos que dar el paso y meternos en ese proceso de Dios para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Así es, y hay muchas cosas que no sé si les pasa a ustedes, pero cuando estamos leyendo previamente el contenido y cuando venimos acá, nos cambia todo el concepto o nos adereza el concepto. Y yo miraba que todas estas características y estas expresiones tienen dos escenarios. Una, la causada por nosotros, ¿verdad? Por nuestra forma de ser en particular. Y la otra es la que nos causa un factor externo. Sin embargo, fíjense pues, el análisis es cómo respondo yo en primera persona a esas situaciones. Porque yo no puedo descartar y no puedo subestimar que sí hay personas que nos agreden. Claro. ¿Sí? Pero la pregunta es cómo respondemos. Si respondemos con un corazón... toca en vos exactamente, que te hace explotar? Si respondemos adecuadamente, como Jesús hubiera respondido con ese corazón balanceado a las circunstancias, o nos desbordamos o nos minimizamos de tal manera que nos anulamos completamente. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Y queridos amigos y amigas, sencillamente ese corazón es ese cofre, ese corazón es ese cuarto de cachivaches.
Ese corazón es ese lugar oscuro en donde necesitamos que la luz de Dios entre y nos pueda ver qué hay ahí y que nos proporcione el carácter y la valentía para ir sacando todo, limpiando, para que lo que quede es su amor, su gracia y su misericordia. Ahora, fíjense que el autor dice algo que me dio mucha gracia, porque dice las confesiones banales son como ducharse con la ropa puesta. Eso estuvo buenísimo. Se evita la vergüenza de la desnudez, pero es difícil quedar limpio. Cuando habla de esas confesiones banales, está hablando de confesiones sin importancia, como decir, sí, reconozco, tomo café después del almuerzo. Ajá. Pero que son confesiones que uno dice, son sin importancia, no dejan nada. Y muchas veces nosotros esas decisiones que debemos tomar las queremos poner en esa casilla. Es sin importancia, sin relevancia. Y dice que es como bañarse con la ropa puesta. O sea, se evita la vergüenza, pero uno no queda limpio. Y quizás necesitamos ser honestos para poder hablar y confesar, no como algo que no es importante, sino algo que es tan importante que nos afecta la vida e incluso le puede afectar la vida a los que están en nuestro entorno. Sí. Sí, y viste cuando decías, cuando las personas te atacan y que, bueno, a veces tocan botones muy profundos, en vez de preocuparte por qué, de echarle la culpa a la otra persona porque vos explotas, tendrías que examinar qué botones te tocó, si hizo explotar cosas dentro tuyo, ¿verdad? Que tienen que ver con tu deseo de poder hacer cosas, tu deseo de que te sentiste inferior en ese momento, de que te sentiste... ¿Qué detona la ira? Exacto. ¿Qué fue lo que detonó eso? Llevárselo a Dios. ¿Me entendés? Eso es llevárselo a Dios, porque vos vas a querer cambiar a otra persona en una discusión, no la vas a cambiar. Lo que te tenés que enfocar es por qué tú reaccionaste así. Tiene que ser una red flag. Uy, hay algo adentro mío que yo guardé en ese cofre que me está provocando que yo explote de esta forma. E ir a arreglarlas con la única persona que te conoce a profundidad, que es el que te está observando todos los días, que te tiene en la palma de tu mano y que te va a poder ayudar a como una cebolla, a ir sacando esas capas. Porque hay algo que está lastimado dentro tuyo que te hace reaccionar de una forma. Y bueno, obviamente a la otra persona el Señor tendrá su proceso, pero el problema sos vos. ¿Cómo reaccionas vos ante esa actitud de la otra persona? ¿De qué te acordaste, Guille? Se rió. Algo le... No, miren ustedes que es increíble, pero hay una cantidad de escenarios en la vida de cada uno que definitivamente no puede uno dejarlos pasar por alto. Pero usted acaba de pasar un evento de fútbol donde uno ve las reacciones de los jugadores, ¿verdad? Ustedes, y uno dice, a la gran... O sea, hubo una jugada de contacto físico, ¡pum!, hay una falta. Pero el otro se quedó con esa cosa en su corazón, ¿verdad? Se la cobra. Se la cobra. Y de repente, cuando uno menos se lo espera, ¡guau!, viene el guadañazo y dice, ¿pero qué pasó? ¿Ah? Es exactamente eso lo que nos pasa en la vida, ¿verdad? Estamos guardando las cosas y de repente sacamos algo en el momento menos oportuno. Uy, sí. Sin causa aparente. ¿Y saben qué es lo peor? El entorno nos saca la roja. Pero mira, si fuera con cualquier persona, ¿qué importa? Pero cuando es con... Bueno, no, sí, siempre importa, ¿verdad? Pero cuando es con tu esposa, con tus hijos. Sí. Sí. Es normalmente con la gente cercana que uno saca... Horrible. Por eso es que cuando uno se enfrenta a la esposa, al esposo, miren ustedes, ahí tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros sabemos qué detona en nuestra esposa o esposo y a veces uno ¿verdad? Toca fibras. A propósito, pero ese es un problema que nosotros tenemos que arreglar. Yo quiero invitarlos para que nos acompañen en esta oración y el reto de este día es básicamente abrir el cofre, revisar lo que hay, reconocer nuestra culpa y traerlo delante de Dios y ponerle nombre, decirle, Señor, yo te traigo esto que en mi cofre ha estado guardado, pero que me doy cuenta que es solo basura. Estos problemas, estas adicciones y traerlo delante del Señor. Y luego traer perdón, traer redención a las relaciones o a las circunstancias que estén cerca de nosotros. Oremos, Señor, hoy nos presentamos delante de ti y estamos hablando de algo que humanamente nos da miedo. Ir al cofre de las cosas que dolieron, de las cosas que hemos dicho, de las cosas que hicimos, de las cosas que nos hicieron. Y, Señor, si algo siempre hemos buscado es sanar, y esto que hoy nos retas a través del mensaje de hoy es a eso precisamente, sanar. Y queremos tener la valentía de abrir el cofre, esta autoevaluación no hecha como un juicio, como un tribunal, sino
llena de tu amor, porque tú estás con nosotros. Lo pedimos, guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.